Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar sobre bioética y vulnerabilidad social, que forma parte del seminario de bioética, del seminario de educación continua de la maestría en bioética, de aquí del Centro de Investigación Social Avanzada. Esta es la cuarta sesión de una serie de temáticas relativas e importantes para el campo de la bioética y su ejercicio y también para la investigación. El día de hoy nos acompaña y es para nosotros un placer compartir espacio con él, el doctor Francisco Javier León Correa, quien es referencia a nivel internacional en temas sociales y su relación con la bioética. Doctor Francisco, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Sea también usted bienvenido aquí al CISAB, a este webinar. Si me permite, daré brevemente una introducción al tema y leeré su semblanza personal para que demos inicio al tema. La vulnerabilidad es quizá uno de los aspectos más mencionados dentro de la investigación y el ejercicio bioético. Siempre cabe señalar que cuando hablamos de vulnerabilidad pensamos de manera inmediata en grupos que ya están catalogados como tal, como pueblos originarios o indígenas, adultos mayores, niños, mujeres, personas con discapacidad o inmigrantes. Al mismo tiempo, siempre está la reflexión si existen o no niveles de vulnerabilidad en las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de niñas migrantes que a la vez tienen su origen en alguna población indígena o adultos mayores con discapacidades y algún tipo de dependencia. Entonces, lo que estamos buscando con este webinar justo es conocer a qué nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad en la bioética y para nosotros el doctor Francisco León es un experto en este tema. El doctor León Correa es doctor en filosofía y letras también, tiene un magíster en bioética, es profesor titular del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Fue presidente desde 2009 a el 2019 de la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, FELAIBE. Ha sido presidente también de la Comisión Ministerial de Ética de la Investigación Biomédica de Chile, presidente también del Comité de Ética Científico de la UCEN. Entre sus libros encontramos Bioética Razonada y Razonable y también encontramos temas de bioética social que aquí tenemos con nosotros, me quedé muy bien, disculpen, donde se profundizan en los derechos humanos como base para una bioética no solo clínica, sino también social. Rápidamente, doctor y asistentes, bienvenidos nuevamente. Les explico la dinámica de la sesión. Será un aproximado de 60 minutos de su exposición, doctor, y posteriormente tendremos una parte de 30 minutos para preguntas y respuestas de quienes nos acompañan a este webinar. El registro de asistencia para los asistentes se los estaré compartiendo mediante el chat de Zoom. Ah, en este mismo chat ustedes pueden compartir, bueno, estará habilitado la sala de preguntas y respuestas para las dudas o comentarios que tengan al respecto de la presentación del doctor Correa y para quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo en Facebook, pueden hacerlo en la sección de comentarios. Sin más, doctor, nuevamente bienvenido. Le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar de nuevo con ustedes en este seminario, que para mí es un placer. Tuve la oportunidad de estar allí también y conocer la sede que tienen y compartido muchas veces con bastantes de ustedes en distintos congresos y conferencias. Eh, en este tema que me han comentado para hoy, es bastante importante y central para lo que es la bioética. La bioética es una ética aplicada al ámbito de las ciencias de la salud, que trata de ayudar a resolver problemas. Es decir, ahora lo veremos un poquito más de modo más organizado,
pero que trata de resolver problemas, dilemas éticos, llegar a un diálogo entre distintas posiciones, tomar decisiones con prudencia, etcétera. Pero surge en Estados Unidos a finales de los años 70, los 80, y después se extiende por Europa, por Latinoamérica, y en esa extensión y en el desarrollo que ha tenido en todos estos últimos años, sí se han notado bastantes diferencias en el modo de enfocar el debate sobre bioética. Y una de las diferencias primordiales, pienso que es precisamente esta visión de la vulnerabilidad. La biótica norteamericana está pensada más para personas con autonomía, está centrada en la autonomía de la persona individual y tiene poco en cuenta quizás los aspectos sociales. El ser humano vive en sociedad, vive con otras personas, vive de la solidaridad entre unos y otros y, sobre todo, vive del apoyo de unos con otros porque todos somos vulnerables de una u otra medida. Entonces, poner en el centro del debate bioético un aspecto como el de la vulnerabilidad de las personas supone dar un giro y un cambio importante a los propios objetivos, es decir, de la bioética. Ya no se trata solamente de conseguir un individuo muy capacitado, muy competente, muy bien informado, que haga consentimiento informado, y que pueda decidir por sí mismo en la relación entre el médico y el paciente, sino de una persona que está incluida en una comunidad, en un sistema social, en un sistema de salud, que tiene ciertas características de vulnerabilidad. Ya veremos, no solamente física, sino también puede ser vulnerabilidad por su educación, por su situación en el mundo, por bienes humanos básicos que posee o no posee. Eh, entonces, la bioética se tiene que centrar no solamente en resolver los grandes problemas que plantea la tecnología a la medicina, sino que también se tiene que ocupar de poner en el centro a la persona y ver cómo atendemos o qué exigencias tiene el respeto hacia esa persona que es una persona vulnerable. Voy a compartir con ustedes una presentación un poco general, pero luego me voy a centrar más en la vulnerabilidad. Bueno, entonces, toda la reflexión bioética surge de la ética médica. Eh, Primero, la ética médica tiene una tradición de muchos siglos, parte de la ética hipocrática, y parte de dos principios fundamentales, que son el de no maleficencia, primero no hacer daño y después hacer el mayor bien posible con la ciencia y el saber que tiene el médico, o en general, hoy en día diríamos, todos los profesionales de la salud. Esto está vigente durante muchos siglos, pero a mediados del 20 se empieza a ver que es demasiado poco para los nuevos problemas que se están produciendo en el ámbito de la medicina. Aquí tienen primero la Tierra, el planeta Tierra, nuestra casa común, porque la bioética surge de una reflexión al principio también global y de
tipo ecológico. Si las ciencias siguen avanzando y la tecnología sigue avanzando en dominar el mundo, sin un humanismo, sin una conexión con una visión ética humanista del propio progreso científico, vamos al desastre. Entonces, surge ese que tenemos que cuidar de nuestro mundo. Después, enseguida, parte a la ética de la investigación, y después, enseguida, al ámbito clínico de la atención de salud. Y lo que más se ha desarrollado en bioética es el ámbito clínico. También, obviamente, en estos últimos años, todo lo que es ecología, medio ambiente y ética. Pero los principios nuevos, un poco que se aportan a la bioética, es un cambio de paradigma en la medicina. Era una medicina paternalista, se basaba en esos dos principios, no maleficencia y hacer el mayor bien posible, beneficencia, y de repente surgen dos principios nuevos que se incorporan. Uno con mucha fuerza, la autonomía del paciente, respeto por la autonomía, por la libertad del paciente, y luego otro que es el de justicia, que no era un principio que estaba cierto en el quehacer del médico. El médico se confiaba, había unas relaciones, podemos decir, de mutuo mutuo entendimiento y de confianza de unos con otros, y no hacía falta hablar de derechos y deberes y de justicia. Desde el momento en que surge el derecho a la salud, un derecho humano fundamental que se tiene que otorgar a todos los ciudadanos a través de los medios que el Estado disponga, ahí surge también un principio de justicia, de reparto equitativo de los recursos en salud, de acceso equitativo a la salud, y de posibles desigualdades o marginaciones que pueda haber dentro del propio sistema. Entonces, surgen temas de justicia que son... Y ahí tienen otra viñeta, arriba a la izquierda, libertad, si hay víctimas del terrorismo, si hay, diríamos en bioética, si hay maleficencia, no cabe la autonomía, no cabe el respeto por la autonomía. La autonomía surge con mucha fuerza, como resaltando la libertad que tienen las personas y la libertad de decidir acerca de las situaciones de su vida, de las distintas situaciones de su vida, también de la situación de enfermedad. Por lo tanto, es tener en cuenta al paciente en esa relación, tener en cuenta al paciente en su propio tratamiento, en su propio restablecimiento de la salud, y la participación activa en todo. Y abajo tienen una viñeta, que la pongo medio en broma, medio en serio, que vean que está una persona tratando de leer un libro que parece complicado, que pone anónimo, cómo ser buena persona sin que nadie se ofenda. Digamos que eso sería el principio de beneficencia en bioética. Hacer mucho más allá de lo que se exige en la estricta justicia, y hacer el mayor bien posible al paciente, teniendo en cuenta lo que el paciente considera que es su bien también, o sea, respetando la autonomía y a la vez haciendo el mayor bien posible. Ahí entran muchos temas que son reales de la profesión médica y de los profesionales de la salud en general y de nuestra vida social, es decir, no nos basta solamente con la justicia, necesitamos de la solidaridad, necesitamos de la compasión, de la empatía, de los otros,
esos ideales del ejercicio de la propia profesión que van más allá de cumplir unas obligaciones jurídicas. Bueno, ¿cómo surge la bioética? Surge primero de la ética de la investigación médica. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, eh, tienen lugar dos hechos que son, como, son punto de inflexión, diríamos. Uno son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial acaba con la utilización de una tecnología de la física atómica que se vuelve en contra de la propia humanidad. Se destruyen dos grandes ciudades japonesas con gente inocente, no era el ejército japonés, se acaba la guerra, así, y los físicos dicen, bueno, ¿qué hemos hecho? Y hay un sentido de culpabilidad grande, y de hecho hay bastantes físicos que dicen, voy a seguir trabajando en física nuclear, porque hasta ese momento se pensaba que todo el conocimiento y el avance científico era positivo, que la ética no tenía nada que decirle a la ciencia. La ciencia iba por libre y se daba sus propios criterios. Y lo que fuera progreso científico siempre era bueno. Ahí hay un primer quiebre y se dice, no, podemos utilizar los conocimientos científicos en contra de la propia humanidad, en contra de la dignidad humana y por lo tanto necesitamos recomponerlo y necesitamos volver a unir la ciencia y la ética. A la vez, en medicina no se da en ese momento, se da mucho más tarde, cuando la medicina ya tiene mucho más capacidad de fluir. Pero también, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se produce otro hecho, que es el juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis, y dentro de eso el juicio a los médicos del sistema nazi, que habían hecho unas investigaciones muy crueles con los prisioneros de los campos de concentración. Y ahí surge un juicio, se les hace un juicio, se les condena y se da el código de Nuremberg, el primer código, podemos decir, internacional de ética de la investigación. Se dice la investigación, no toda investigación médica es buena, puede ser mala, y por lo tanto tenemos que dar unos criterios desde fuera que impongamos a los que investigan en el campo de la medicina. Después son los propios médicos los que se dan las normas éticas, con la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial. Después viene el informe Belmont, que está en el origen de la bioética, de los principios de la bioética, y el informe Belmont viene también de la preocupación por investigaciones realizadas en Estados Unidos en los 60, 70, donde se había pasado a llevar la dignidad de las personas y los derechos humanos de las personas. Entonces, toda esa ética de la investigación médica tiene un gran desarrollo y influye en decir hay que unir de nuevo investigación y ética, medicina y ética, progreso científico y ética. Después los avances tecnológicos de la propia medicina. En los años 60 todavía eran pocos, pero ya en los años 70 empieza a haber muchas más posibilidades de actuar y empieza a haber problemas nuevos. Al final de la vida humana,
sobre todo las máquinas de diálisis, empieza a ver a quiénes debemos dializar, qué pacientes van a ser dializados y cuáles no. Empezamos a tener recursos escasos muy novedosos que pueden salvar la vida y que tenemos que definir criterios de cómo los vamos a utilizar. Después, enseguida, las unidades de cuidados intensivos. También cuáles son los criterios éticos de ingreso en cuidados intensivos y de egreso de esa unidad. Cuándo tenemos que ingresar a un paciente y luego cuándo tenemos que dejar de hacer cosas y sacarle de la unidad. Y ahí se producen también muchos problemas éticos que todavía seguimos teniendo hoy en día. ¿Cuáles son los criterios para hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, para dejar de poner medios que ya son dados? ¿Qué pasa si la familia pide seguir y los médicos piensan que ya no hay que seguir haciendo unas cosas y que lo mejor sería que ese paciente pudiera estar en su casa y que en su casa bien atendido, con cuidados paliativos, por ejemplo? O sea, muchos problemas que surgen al final de la vida, incluido el de definición de muerte cerebral, cuando ya no cabe la parada cardiorrespiratoria, porque al paciente que se va a morir lo tienes en intensivos y no le dejas que deje de respirar ni que se le pare el corazón, cuando muere ese paciente. Y hay toda una serie de problemas al final de la vida. También al principio de la vida humana, al inicio, toda la in vitro, la transferencia de embriones, la medicina médicamente asistida, donde se puede crear, entre paréntesis, vida en el laboratorio y realizar una serie de experimentos y poder elegir el sexo del niño o niña, poder elegir ciertas características genéticas, eh, todo el tema de la... Pero claro, después enseguida viene la clonación, la posible clonación de seres humanos, la manipulación genética, la secuenciación del genoma humano, que abre muchísimas posibilidades nuevas, algunas buenas, de poder hacer terapia genética, enfermedades hereditarias, y otras a lo mejor no tan buenas, como puede ser elegir determinadas características genéticas para tratar de mejorar la raza, ¿eh? O la especie humana. Eh, o como en los últimos años ha habido también todo un desarrollo de lo que se ha llamado el Human Enhancement, el mejoramiento humano, que más o menos es solicitarle a la medicina no solamente que cure enfermedades, no solamente que dé la mejor calidad de vida posible, sino que mejore la vida de las personas, dándoles lo que algunos llaman la inmortalidad. El ser humano podría llegar, sobre todo con la biomedicina y con la tecnología actual, podría llegar a ser inmortal en el sentido de que podría vivir unos 150 años, se podría parar el envejecimiento celular, se podrían trasplantar muchos de los órganos, se iban a vencer todas las enfermedades infecciosas, según estos autores, no iba a haber más pandemias. Y justo llegó la pandemia del coronavirus y, de cierto modo, echó por tierra todas estas nociones de seguridad que teníamos ya en la medicina, pero la medicina nos iba a hacer una especie nueva, como decía un autor, un libro que se difundió bastante, que fue bestseller, ya no es el Homo sapiens sapiens, sino el Homo Deus, el hombre Dios. O sea, vamos a ser, la medicina nos promete que seremos el hombre Dios, que todo lo puede. Bueno,
Eso plantea problemas éticos evidentes. Y luego también, en tercer lugar, los sistemas públicos de salud, sistemas universales, que son un gran avance, la atención se llega a toda la población, eh, pero también se plantean problemas nuevos. Se centra mucho en la hospitalización y los hospitales en general son lugares poco humanos o poco humanizados. No es lo mismo la atención de salud que se daba a domicilio por parte del médico de familia que la atención en un gran edificio con muchos pasillos donde los pacientes se pierden, donde está todo lleno de máquinas y de personas y donde cómo hacemos para humanizar el sistema de salud, la hospitalización, la atención de las personas, la tecnificación de la medicina, que produce también problemas nuevos. Nos alejamos del paciente, en cierto modo. Por otro lado, llegamos mucho más lejos que antes. Podemos verle por dentro, podemos... ¿eh? Las profesionales de la salud pueden llegar mucho mejor al cuerpo humano y a lo biológico a través de la técnica, pero por otro lado se pueden escudar en la técnica y ya no tener esa relación directa. Se puede perder, podemos decir, contacto con el paciente. A veces físicamente, o sea, ya no se hace la exploración física que antes nos hacían todos los médicos siempre cuando íbamos. O la especialización, una especialización muy grande que ha sido necesaria por los grandes avances de la medicina, pero que puede llevar a ver una parte solamente de lo que es la situación del paciente y no a verlo de modo integral, no ver la persona que sufre, no ver la persona vulnerable, sino estar viendo el oído, el ojo, la pierna, el pie. Yo, broma, suelo contar una anécdota que antes de la pandemia me hice una herida en el tendón de Aquiles, estaba doliendo mucho, iba camino a una reunión de un comité de ética y en ese comité estaba un traumatólogo mío. Entonces estuve toda la sesión con dolor y al final me acerco a él y le digo, oye, necesito hablar contigo porque a ver si puedes ayudarme porque tengo un dolor muy fuerte en la zona del pie del tendón de Aquiles. Y me dice, sí, yo puedo ayudarte, pero mira, yo soy de extremidades superiores, no de extremidades inferiores. Y luego me dijo, bueno, pero además, dentro de extremidades inferiores hay de rodilla y hay de pie. Entonces te voy a llevar a un traumatólogo amigo mío que es de pie. Y yo en broma le dije, oye, pero ten en cuenta que tiene que ser de pie izquierdo, que es el que me duele. No de pie, no me sirve de pie derecho. Me parece que no habían llegado a tanta especialización todavía, pero en cierto modo es esa especialización que nos puede hacer perder de vista que tenemos delante a un ser humano vulnerable, con su biografía, con su narración de lo que le pase, con su subjetividad. La enfermedad se vive de un modo subjetivo muy diferente por unos y por otros. Entonces, eso forma parte también de lo que, de la atención de salud. Por lo tanto, la bioética es una parte de la ética dedicada a esos nuevos problemas en el ámbito de la biomedicina, búsqueda de soluciones cuando hay conflictos de valores, un marco de reflexión interdisciplinaria, ya no solamente es la ética médica, ya es la visión de todos, del equipo de salud, más los juristas, más los filósofos, más disciplinas de las ciencias sociales, que nos pueden ayudar a entender los fenómenos
con mayor amplitud. Los debates, o sea, cualquier tema sobre fecundación in vitro ya no es un debate puramente médico, es un debate social también. Eh, es, También proponen métodos de análisis y de toma de decisiones para ayudar en el ámbito de la salud y una búsqueda de normativa por consenso de una ética de mínimos que más o menos suele estar regulada por el derecho, o sea, qué normas de bioética tenemos que tener, qué leyes tenemos que tener en nuestros países y luego ya una búsqueda también como de ideales éticos, cómo debemos actuar más allá de esos mínimos, una ética de máximos que es la que tiene que ver más. Eh, Hay varios modos de enfocarlo. ¿Eh? Uno es esa bioética de los principios que conocemos todos, que se plantea resolver los conflictos basándose en principios éticos universales, racionales, que guían la actuación del médico. Estarían esos 4 principios de la bioética no americana. Pero junto a Picham y Childress, que lanzan esa bioética de los principios, está también la bioética de las virtudes. Y en la misma Georgetown también hay toda una propuesta de decir, no, lo importante no son solamente sus principios racionales, lo importante es que el médico, el profesional, tenga una serie de valores vividos, de virtudes, estrechamente conectado con el bien del paciente, que es el fin prioritario de la actuación del médico y anterior a sus intereses personales. Bueno, eso yo diría que son como los dos grandes modos de entenderlo, ¿eh? De acercarse a esta bioética. El casuismo también, bioética narrativa, pero bueno, no entro en eso ahora. ¿Cómo definiría la bioética? Y aquí entramos también ya en el tema de vulnerabilidad, porque la bioética es, en mi opinión, una deliberación práctica. Esto quiere decir que podemos hacer, según dice Aristóteles, deliberaciones teóricas también, por ejemplo, estéticas, por la música de Beethoven que la música de Schubert, o es mejor Picasso que un impresionista francés, o es mejor una novela que otra, o es mejor la música de Madonna que la de otro cantante. O sea, podemos hacer una deliberación estética teórica. Pero Aristóteles dice, lo que nos interesa es la deliberación práctica. Cuando ya vamos a actuar como seres humanos libres, ahí tenemos que hacer una deliberación sobre las exigencias éticas que lleva consigo el respeto y la promoción de la dignidad de la vida humana y de la persona. Eso es lo fundamental. Si se acuerdan, en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos, en el año 48, hay un párrafo que se ha repetido muchísimo, conocido, que después de todas esas experiencias tan negativas de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de tener un mundo caótico, había habido un montón de desastres, se quiere volver a un ideal de una humanidad en paz. Y cuando empiezan a tratar y se reúnen y tal, pues es Jacques Maritain, que dice, bueno, al principio, los primeros días nos pusimos rápidamente de acuerdo. Después ya, ¿en qué se pusieron de acuerdo? En que lo importante era la dignidad de la vida humana y de la persona.
esa dignidad humana es la base, es el fundamento de todo. Y entonces en la declaración se dice el respeto y promoción de la dignidad de toda vida humana y de sus derechos fundamentales, de todos los miembros de la familia humana, es el fundamento de un mundo con justicia, libertad, paz. O sea, si queremos justicia, libertad, paz, necesitamos el respeto por la dignidad de toda vida humana. Eh, pero no dice solamente vida humana o seres humanos. Habla de la dignidad de, y de la igualdad de todos los que formamos parte de la familia humana. O sea, somos familiares todos, somos familia todos. Entonces ese es un ideal quizás un poquito mayor. No solamente es que tengamos los mismos derechos humanos, sino que aun los que son muy diversos de mí, son familiares míos. O, volviendo al lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, unos dicen que el siglo XIX fue el de la libertad, el XX intentó la igualdad y el siglo XXI debería ser el de la fraternidad. Creo que nos llevamos muy buen camino por el momento en este siglo XXI, con más guerras, más conflictos, ¿eh? Pero como ideal sí está ese ideal de fraternidad. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Porque no podemos conseguir nuestra dignidad humana nosotros solos. Necesitamos de la ayuda de los demás. Y eso es precisamente el fundamento de la... Y luego del valor de la vida en general, también más allá de la vida humana, la vida animal, vegetal, ecosistemas, medio ambiente. En el ámbito biomédico, en la asistencia en salud, en la investigación y en el medio ambiente. Voy a hablar brevemente del esquema del actual moral. Eh, yo diría que hay tres cuestiones importantes que forman parte de la moral y de la ética también, que es una reflexión racional sobre la moral, filosófica sobre la moral, que son los valores, los principios y las reglas o normas. Valores es todo aquello a lo que tenemos más aprecio, aquello que le damos mayor importancia. Y se suele decir que los valores son muy subjetivos, que cada uno tiene los suyos, que vienen dados por la familia, muchas cosas, pero creo que cabe un acuerdo amplio en los valores fundamentales que tenemos que tener como individuos y que tenemos que tener como sociedad. Podemos verlos como bienes humanos básicos, ahora lo explicaré un poco más, como aquellos bienes que pensamos que son fundamentales para llevar una vida buena, cada uno de nosotros, para considerar que mi vida es buena, ¿eh? ¿Qué bienes tengo que tener? Y cada uno puede decir los suyos, pueden ser un poco diferentes unos de otros, pero en el fondo vamos a coincidir en muchos de ellos. Y esos bienes humanos básicos, en la medida que están presentes en las personas, nos configuran una vida buena. En la medida en que fallan, en que no están presentes, van limitando la capacidad de vida de los seres humanos. Los va volviendo mucho más vulnerables. O sea, la vulnerabilidad
también está en no solamente en poder caer a situaciones ya de personas vulneradas en sus derechos fundamentales o en sus bienes humanos fundamentales, sino que no tienen la capacidad de progresar en esos bienes humanos básicos o en esos derechos humanos fundamentales. ¿eh? Principios éticos, ahora lo explicaré un poco más a continuación. Principios éticos son grandes orientaciones de la acción moral práctica. Son principios racionales que pueden justificar o no unas decisiones y que pueden servir para todos, que se pueden universalizar. A lo mejor mi visión de los valores no es universalizable, a lo mejor puede ser distinta de la de otros, ¿eh? Pero hay unos principios racionales, aplicándolos en la ética, la bioética, que nos llevan a justificar racionalmente nuestras acciones y, por tanto, que sean aceptables o asumibles por todos, ¿eh? O por la gran mayoría. Siempre puede haber gente que discrepa. Y las reglas o normas ya son concretas, determinadas, determinan la acción, facilitan la toma de decisión, y son todas las leyes, los códigos deontológicos, las guías prácticas, las guías en el ámbito de la salud, qué hay que hacer con los pacientes con virus, cómo se toman las decisiones en políticas públicas, reglas o normas que facilitan tomar la decisión porque no nos quitan incertidumbre, de cierto modo, y que suelen regular también los niveles de justicia. Es decir, ¿qué se debe dar a todos en la sociedad? ¿Qué sistema de salud tiene que haber para todos? ¿Qué atención de salud es la que tendrían que tener todos? Ahí hay reglas o normas concretas, derechos de los pacientes que tienen que ser atendidos. Y reglas o normas que expresan muchas veces eh, esos consensos morales a los que hemos llegado como sociedad. O sea, todas las leyes, las normas en general, no son, puede haber alguna que sea fruto de un grupo de intereses, podemos decir que ha sacado adelante una ley para tal cosa, Bueno, pero en general responden a proteger temas del bien común o de los bienes de las personas. ¿eh? Hay que proteger la propiedad, hay que proteger el honor, hay que proteger la libertad, y para eso damos una serie de reglas. Hay que proteger la salud. Bueno, valores, aquí hago una selección, pero valores fundamentales. La vida como valor que fundamenta a todos los demás, la salud, el bienestar material y el trabajo, o sea, tener el mínimo necesario para poder sobrevivir y llevar una vida humana, diríamos, que tiene que ver con esos derechos humanos también, económicos y sociales, y que tiene que ver con esa inserción social que supone el trabajo, y la libertad también, como otro valor fundamental. Eh, eh, aquí ya vemos que son aspectos donde puede haber mucha vulnerabilidad en las personas. Pueden ser muy vulnerables. Ya en estos temas más básicos. Algunos que vemos en bioética porque tienen en peligro su vida. Enfermos terminales, pacientes oncológicos, están viviendo ya una situación
eh, en que la vida no es un valor asegurado, ¿eh? Ninguno la tenemos asegurada, ¿eh? Pero en algunos casos son mucho más vulnerables en esto. Pero en la salud también puede haber mucha vulnerabilidad por falta de salud, ¿eh? Bienestar material, trabajo, mucha gente que está sin trabajo, que está marginada de la sociedad y que no tiene el bienestar material eh, mínimo para sobrevivir. Entonces están, está en una situación donde es muy vulnerable especialmente a cualquier tema que se pueda presentar en los otros valores fundamentales. En la libertad, si no tiene capacidad de plantearse un ideal en la vida, porque no tiene medios económicos, ya no es tan libre. Podemos decir, ya tiene muy limitada su libertad. O la salud, si no tiene dinero para pagarse una atención privada, en bastantes países la atención pública deja que desear. Entonces, también puede ser un problema en la salud, ¿eh? Y puede ser mucho más vulnerable en su salud, que otras personas. Valores intelectuales, el conocimiento, la cultura, los valores estéticos, tener un sitio bonito donde vivir, donde descansar, un lugar, todo eso estético es también bien importante para una vida plenamente humana. La armonía interna y externa entre las distintas facetas de nuestra vida. Bueno, pero también puede haber personas especialmente vulnerables por el conocimiento y por la cultura. Una persona con poca educación y con poca cultura no sabe interpretar el mundo en el que vive. No es capaz de darse cuenta de, de cómo funciona el mundo en el que está viviendo, diríamos. Entonces también tiene una mucha mayor vulnerabilidad. O cuando hablamos de joven hoy en día, de las bandas, ¿eh? Gente muy jovencita, 14, 15 años, que cometen delitos y robos y armas. ¿Y qué les está pasando? Pues en cierto modo que han perdido ese acceso al conocimiento, a la cultura, han dejado de estudiar y se han metido en actividades que les dan mucho dinero en muy poco tiempo y se están marginando ellos mismos de todo el ámbito social. Valores relacionales, afectivos próximos, como puede ser la familia. Todos consideramos un gran valor a la familia, tener una familia. El amor, fundamental en la vida, para todas las personas. Todos necesitamos amor, todos. Si falla, si falta, somos más vulnerables también. Está la soledad. Está la soledad como una vulnerabilidad también. La amistad, en cambio, como un bien humano importante. Tener un círculo de amigos donde apoyarnos. La solidaridad para con los que tenemos cerca. La paz, ir en paz con los demás. O sea, son valores relacionales con la gente que tenemos más cerca que son importantísimos para construirnos como seres humanos. Y que pueden empezar a fallar también, por ejemplo, veamos, personas de la tercera edad, que decimos son más vulnerables,
¿Por qué son más vulnerables? Porque muchas veces les están fallando estos bienes ya relacionales afectivos próximos. Se han quedado más o menos solos, con familia o con muy poca familia o con nadie, ¿eh? Eh, con el amor porque ya falleció su pareja, hace años, la amistad porque viven más encerrados, más en solitario, ¿eh? Muchas veces con falta de solidaridad social hacia ese grupo de personas, ¿eh? Entonces, les fallan muchos bienes que poco a poco se van sumando, les puede fallar la salud, como es normal en la tercera edad, ¿eh? Les puede fallar el trabajo, los bienes económicos. Entonces, poco a poco se van volviendo mucho más vulnerables que antes. No es que toda la gente de la tercera edad sea muy vulnerable, pero gran parte de la tercera edad puede tener un carácter de vulnerabilidad bastante, bastante intenso. Y luego valores relacionales sociales. Eh, estaría la tolerancia de los que opinan distinto que yo, tolerancia de los que son diferentes, no solamente una tolerancia negativa de decir, acepto el mal menor, los tolero como un mal menor, sino yo puedo aprender de ellos y ellos pueden aprender de mí. Aunque seamos distintos, el ser distintos puede ser un enriquecimiento para la sociedad y para mí. El diálogo con los otros, llegar al diálogo con todos, un diálogo entre iguales, resolver las cosas mediante el diálogo, no mediante los chiles balísticos. Ahora, bueno, la empatía con el otro, la compasión por los otros. O sea, son como construir relaciones más humanas, ¿no? No solamente con el núcleo cercano de la familia, de los amigos, sino más allá también. El reconocimiento de todos como personas, no dejar marginados a personas o a grupos de personas o a comunidades dentro de la sociedad. La inclusión de todos. Los problemas de los demás son mis problemas. Por tanto, los problemas de todos tenemos que resolverlos entre todos en la sociedad. Y más con aquellos que son más vulnerables. O sea, los que son más vulnerables tienen mayor necesidad de reconocimiento y de inclusión. La falta de reconocimiento puede llevar precisamente a una vulnerabilidad mucho mayor de una comunidad indígena, de una comunidad de migrantes, de una comunidad mucho más pobre, que vive en campamentos y que que no tiene ni luz ni agua. Bueno, o sea, y luego los valores ya relacionales, ambientales, para con las futuras generaciones, todo lo que es bioética y medio ambiente. Los principios, ya lo dije antes, son grandes orientaciones, estarían esos 4 principios fundamentales y luego que los podemos entender de distintas maneras y luego otros que son instrumentales, que los tenemos en cuenta en ética también, el doble efecto, el principio de totalidad, el principio del observador imparcial, la proporcionalidad, muy importante en medicina, qué cuidados son proporcionados todavía o ya son desproporcionados, las reglas o normas que determinan la acción, que facilitan la decisión. Bueno, si centramos la bioética en los valores, estamos en una ética, podemos decir,
aristotélica o una ética personalista también, o una ética del cuidado. Hay varias corrientes, varias propuestas, pero que giran en torno a una ética de la felicidad, de la vida buena, de la virtud. Eh, Diríamos hoy en día, con términos más modernos, de la realización personal y social. Realizarnos personalmente como seres humanos y realizarnos como sociedades humanas. Eh, Esto sería importantísimo, es donde se realza la importancia de la persona, ¿eh? Y por tanto, donde se atiende también a incluir al más vulnerable, ¿eh? Es la realización de todos, no solo mi realización personal, como en un individualismo radical. Si nos centramos en los principios, tendríamos esos principios de la bioética norteamericana, muy basado todo en la autonomía, pero aquí aparece Europa y dicen otros principios un poquito distintos. ¿Eh? Hablan de respeto por la dignidad, hablan de justicia o de integridad moral, hablan de autonomía también, pero hablan de un principio de vulnerabilidad. Vienen a decir, la bioética norteamericana se ha dedicado a personas autónomas, individuales. Nosotros vamos a ver al ser humano como miembro de unas comunidades sociales, como miembro de una sociedad, dentro de una tradición cultural y con mayor o menor vulnerabilidad. Por tanto, la vulnerabilidad es un principio que siempre hay que tener en cuenta en bioética. Si nos centramos en las normas, pues tendremos una deontología, un código deontológico, una ley, ¿eh? O tendremos un positivismo jurídico extremo, que diríamos, bueno, moralmente, lo que la ley dice que es bueno y es malo lo que la ley diga que es malo, sin más. Diríamos, es un extremo también que algunos defienden, pero que es un peligro porque el derecho pierde su fundamentación moral. Eh, ¿Cuál es la diferencia para que veamos esa, ese principio de vulnerabilidad? En la biótica norteamericana, la no maleficencia es fundamentalmente no hacer mala praxis. O sea, evitarse problemas es una medicina a la defensiva. El médico actúa teniendo en cuenta la buena praxis y punto. El paciente no puede decir nada, no puede demandar. Pero la no maleficencia supone fundamentalmente eso. La justicia es el respeto a los derechos individuales de las personas, de los pacientes. La autonomía es autodeterminación. Habla muchas veces de decisión informada. El médico informa y el paciente es el que hace la deliberación y el que toma la decisión. Y la beneficencia es hacer el mayor bien posible al paciente teniendo en cuenta lo que el paciente piensa que es su mayor bien. Por lo tanto, también es, en el fondo, respeto a la diversidad y respeto a la autonomía del paciente. Entonces vemos cómo tres de estos principios al final se centran en la autonomía. La justicia es individual de la persona autónoma que defiende sus derechos y la beneficencia también es tener en cuenta lo que el paciente. En Europa, respeto a la dignidad, decíamos, van un poquito más al fondo de cómo se está respetando a las personas en los distintos problemas de bioética.
No solamente de no hacerles mal, o de hacer el bien, sino del respeto como personas. Teniendo en cuenta, ellos dicen también la integridad física y moral. También ahí estaría la no maleficencia, ¿eh? Física y moral, y la beneficencia en lo físico, en la atención de salud y también en lo moral. O sea, tener en cuenta eh, al paciente de un modo integral, no solamente en el ámbito biomédico. La autonomía ya sería corresponsabilidad, no autodeterminación, como dicen los norteamericanos. Corresponsabilidad del médico, de los profesionales de la salud con las personas que atienden. Somos corresponsables unos con otros. Esperen un momentito que... Sé que iba a durar toda la sesión, pero no. Eh, entonces, la corresponsabilidad ¿eh? Es la autonomía de unas personas que pueden no ser tan competentes como dicen los norteamericanos. Se necesita que colabore el médico y el paciente y el usuario del sistema de salud, porque entre los dos se hacen responsables de las cosas. ¿Por qué? Porque está el principio de vulnerabilidad, porque todos somos más o menos vulnerables. ¿eh? Y por lo tanto hace falta no solamente la autonomía, sino la inclusión de esas personas más vulnerables dentro de la sociedad, dentro del sistema de salud, dentro de la atención de salud. La vulnerabilidad es una condición humana, y es una condición que nos empuja a reconocer que dependemos unos de otros, que tenemos que cuidarnos unos. Por lo tanto, en la bioética europea se habla de la inclusión, ¿eh? de tomar como nuestros los problemas de los demás, ¿eh? Y de apoyar esa vulnerabilidad en un cuidado, en una sociedad que cuida o en un sistema de salud que cuida de las personas. No solamente que las respeta en cuanto a los derechos que tienen o no tienen, ¿eh? Sino también en las necesidades que tienen. Y eh, la bioética latinoamericana, pues yo diría, ahí tenemos, por un lado, que la maleficencia, vemos que en muchas ocasiones tenemos que empezar por no abandonar a las personas, a los grupos. Antes de no hacerles daño, al atenderles, tenemos que llegar a atenderles. Un amigo mío, presidente de la Comisión de Bioética de Bolivia, me decía hace años que más del 50% de la población boliviana nunca en su vida habían tenido una entrevista con un médico. A lo más que habían llegado era a atenderse con una enfermera. Pues, en cierto modo, eso es abandono de una gran parte de la población que no recibe todos los cuidados que debería. Entonces, es importante eso, una visión. Justicia. Justicia para nosotros, de modo especial, más incluso que Europa, y por eso hemos hablado mucho de justicia social, cosa que no han hecho los norteamericanos, que no han hecho tanto tampoco los europeos, pero en Latinoamérica sí hemos hablado mucho de justicia social.
porque necesitamos de esa protección de los más vulnerables. Tenemos mucha población vulnerable en nuestros países. Entonces, por un lado, tenemos que reparar cuando se han cometido injusticias, es éticamente obligatorio, ¿eh? Y por otro lado, tenemos que proteger a esas personas más vulnerables. Y tiene que haber unos sistemas de protección de salud, mucho más desarrollados que los que tenemos. No podemos decirle a la gente búsquese la atención de salud cada uno por su cuenta. O sea, el Estado está comprometido a responder por la salud de muchas personas que de otra manera no van a poder ser atendidos. La autonomía lo entendemos muchas veces como liberación de coacciones internas y externas. O sea, poner en condiciones o promover la competencia de las personas, ¿eh? Para que realmente puedan ejercitar su. Y la beneficencia lo consideramos como inclusión, como humanización. Lo que quieren nuestros pacientes es que tengamos sistemas de salud más humanos. Las quejas a la Superintendencia de Salud, por ejemplo, en Chile, la gran mayoría son porque me han tratado mal, no me han tratado con dignidad. Entonces, se solicita beneficencia, pero se solicita también un trato más humano. Bueno, yo creo que eh, vamos a dejarlo aquí, de compartir. Bueno, esto era ¿eh? un poco como enmarcar en general dentro de las distintas visiones de la bioética y del peso central que hoy en día tiene la vulnerabilidad, yo diría, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y muy especialmente en Latinoamérica se ha desarrollado una bioética de protección, por ejemplo, de los más vulnerables. Otros hemos hablado desde hace años de una bioética social, o sea, que vea también las políticas de salud y los sistemas de salud como sistemas éticos, como políticas éticas, que pueden influir para bien y para mal, eh, que pueden vulnerar más a las personas, o hacerles más vulnerables aún de lo que están, si no los hacemos bien, si no repartimos equitativamente los recursos, si sigue habiendo muchas desigualdades, etcétera. Pero bueno, esto era lo que quería un poquito exponer, ¿eh? Y quería ver después qué es de lo que quieren ustedes que hablemos un poco más. Claro que sí, doctor Francisco, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. La verdad es que fue una charla muy interesante. Tenemos varios comentarios de felicitaciones, tanto en redes sociales como en nuestros formularios y también aquí en la sección de preguntas y respuestas. Trataré de agrupar las preguntas que nos han hecho, primeramente respecto a la cuestión de la vulnerabilidad y posteriormente yo creo que podemos leer los comentarios de felicitaciones para usted. De cualquier manera, también me gustaría aclarar que si alguien posterior a la presentación no pudo hacer alguna pregunta, con todo gusto puede acercarse con nosotros y se la haremos saber al doctor para que en medida de lo posible pues él pudiera responder. La primera pregunta es bueno, es de una asistente, Elisa. Felicidades al doctor León por su presentación. Siempre nuevas cosas por aprender y reflexionar conmigo. Principalmente me gustaría saber cuáles son los riesgos de una bioética fundada en valores, ya que con base a los valores que se han señalado en la presentación pareciera ser algo muy subjetivo. Pareciera Quiere que ser sea algo muy. subjetivo. Ah, ya.
A ver, comenté eso, que siempre se dice que los valores son más subjetivos, y que por lo tanto basarse en principios racionales, universales, como Kant o como el principialismo norteamericano, pues que sería más racional, podemos decir, y más universal. Pero yo pienso que no. ¿Eh? O sea, pienso que podemos llegar a universalizar esos valores eh, porque o ponernos de acuerdo en cuáles son los valores más importantes que tenemos que tener en cuenta en la bioética. Porque no se trata de decir, bueno, como cada uno puede darle una interpretación diferente a los valores, cada uno tiene la suya, no podemos llegar a ponernos de acuerdo, que es lo que dicen algunos neoliberales norteamericanos con mucha fuerza, es decir, uno que dice no podemos ponernos de acuerdo más que en que no vamos a estar de acuerdo, o otro que dice lo único que podemos hacer es el principio de petición de permiso. O sea, si los demás me dan permiso, yo puedo hacer lo que quiera. Y si yo le doy permiso a los demás, también pueden hacer lo que quieran. No podemos ponernos de acuerdo en nada más. ¿Eh? Yo pienso que no. Yo pienso que hay una serie de valores compartidos eh, y que esos valores que he tratado de explicar, que los explico como bienes humanos básicos, ¿eh? Son muy patentes en la vida de cada uno. O sea, nos afecta mucho tener y esos bienes humanos básicos para nosotros son un deber ético. Promover en mí mismo esos bienes humanos básicos. ¿Eh? Todos tenemos que cuidar de nuestra salud. Todos tenemos que procurar tener el mayor conocimiento posible. Todos tenemos que cultivar la familia, cultivar el amor, que cultivar la amistad. Entonces, eso que nos enriquece como personas es un deber ético que tenemos todos. Pero eh, a la vez son derechos humanos fundamentales. O sea, frente a los demás, son derechos humanos que también tenemos y que los demás deben respetar. ¿Eh? Entonces, visto como derechos humanos fundamentales, sí que se transforman en algo mucho más universal. O sea, por ejemplo, la salud es un bien que yo tengo. Tengo que cuidar de mi salud. Yo no tengo. Tanto puedo hacerlo, pero no tengo derecho a drogarme y a arruinar mi salud. Porque mi salud es un bien para mí, pero también para los demás. ¿Eh? O sea, no tengo derecho a hacer lo que quiera con ese bien mío. ¿Eh? Pero a la vez es un derecho humano a la atención de salud. Un derecho humano a que me ayuden a prevenir, a que me rehabiliten, a que me curen, a que me atiendan cuando me enfermo, etcétera. Y ese es un deber de la sociedad a través del Estado, a través del sistema de salud, de las políticas de salud, que y es un derecho humano que es universal. Entonces decimos, si lo vemos como derechos humanos, los vemos como universales. ¿Eh? Son como el mínimo moral común de toda la humanidad. Pero esos derechos humanos, en el fondo, lo que están expresando son bienes humanos básicos, son valores. Por lo tanto, aunque es un poquito, hay una distinción entre lo más subjetivo y lo más objetivo, pienso que no pierden universalidad por eso. Esa era un poquito la que quería comentar. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra que me parece muy relevante, sobre todo porque es uno de los temas que dentro de la bioética y en general creo que está agarrando pues como mucho campo, ¿no? Y dice, doctor León, ¿cómo afecta la inteligencia artificial en medicina respecto a la vulnerabilidad de los pacientes? Sí, no lo sabemos muy bien todavía. O sea, estamos
estamos comenzando. Yo he visto cosas muy, muy, muy asombrosas. Me ha tocado hace poco en un comité de ética de investigación aprobar una investigación con inteligencia artificial. ¿Eh? Les pongo el ejemplo concreto para que vean una de las muchísimas posibilidades que hay, en que dicen que cuando se ve un ecocardiograma realizado a un paciente, si lo ve un médico normal, que no es especialista en cardiología, se puede equivocar en el 50-60% de las veces. Se equivoca, de hecho, en el 50-60%. No le da toda la importancia que tiene. Si lo ve un cardiólogo, se acierta en el 70-80% de las veces. Hay un 20%, 15% que no acierta y que después se puede producir una cardiopatía seria que no se ha visto. Han aplicado inteligencia artificial y dicen que no falla, que es el 99% de las ocasiones da el resultado correcto. Por lo tanto, se puede prevenir mucho mejor una posible complicación posterior. Bueno, esto están investigando en todo, y en muchísimas cosas de medicina que yo creo que va a hacer muchos aportes. Eh, yo no le veo el riesgo tanto en eso como en el riesgo que supone para los temas de respeto por la identidad personal y por la intimidad personal. O sea, es un mundo que invade todo con datos, que nos propone soluciones como si fueran las únicas correctas, que no tienen por qué serlo. Y en la inteligencia artificial se equivoca, podemos decir, ¿eh? Eh, y, que, eh, y que puede aumentar la vulnerabilidad de las personas en cuanto a que ya estamos en un mundo que respeta muy poco nuestra intimidad, nuestro ámbito íntimo de seres humanos. Estamos protegiendo en bioética mucho, por ejemplo, la confidencialidad como un valor fundamental, que la ficha clínica no puedan acceder a todo el mundo, que solamente sea con permiso del paciente, que las investigaciones científicas se encripten los datos de las personas para que no se pueda saber quiénes son y respetar su confidencialidad. O sea, estamos haciendo muchas cosas tratando de proteger la intimidad de las personas y al mismo tiempo se nos está yendo de las manos absolutamente las redes sociales, por un lado, donde se difunde de todo y se da todo, y ahora la inteligencia artificial que cruzando datos puede llegar a saber cosas de nosotros mismos que ni nosotros mismos sabíamos, o recordábamos. Entonces, ¿qué hacer con toda esa base de datos? Todo eso, en medicina pueden ser de ayuda, pero también pueden dificultar o hacernos más vulnerables ante la difusión de nuestra propia información personal, ¿eh? Que no tiene por qué estar en manos de todos. O sea, que tenemos como que eh, de las personas, el núcleo íntimo que es nuestro y que si queremos lo contamos o se lo decimos a la familia, a los amigos, a los que queramos, pero no a todo el mundo. Y luego también que puede favorecer mucho en el ámbito de la ya está pasando, empiezan a aparecer publicaciones falsas, investigaciones falsas, construidas con inteligencia artificial. Entonces, es un instrumento más en el que tenemos que saber poner límite eh, para no hacer una falsa ciencia, para no fundamentar un conocimiento científico en algo que no lo tiene.
Ya teníamos problemas antes con investigaciones poco íntegras, y yo creo que por eso hoy en día es un desafío es la formación en la integridad moral de los investigadores, de los profesionales de la salud, de los médicos. Eso es lo que puedo decir, pero no sabemos dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor. Siguen llegando los mensajes de felicitaciones por su ponencia, por su presentación y lo que nos ha compartido. Trataré de agrupar algunas, bueno, por el tiempo, algunas preguntas que nos han llegado en una sola. Y tiene que ver con lo que había mencionado al inicio sobre el contexto, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales en el que viven un grupo o unas personas como para que puedan ser catalogadas como vulnerables, ¿no? O consideradas, perdón, como vulnerables. En este sentido, ¿cuáles son los valores en los que podríamos estar de acuerdo entre Latinoamérica, Estados Unidos, y los valores que hay en Asia y en África? Justo porque algunos asistentes nos están preguntando eh, si es posible reducir la bioética a una sola región, a nivel latinoamericano, europea o norteamericana. Entonces pregunto así, ¿cuáles son los valores en los que Sí, pueden estar de acuerdo? sí. A ver, yo pienso que, o sea, ha sido una experiencia muy buena todos estos años de difusión de la bioética, porque al principio muchos decían que era imposible conseguir una visión universal de la ética. O sea, la ética, con las muchas corrientes que hay en ética, distintas visiones filosóficas, que no íbamos a ponernos de acuerdo en casi nada. ¿No? Y la verdad es que nos hemos puesto de acuerdo en muchísimas más cosas de las que pensábamos. ¿Eh? Y ha habido una extensión de la bioética por todo el mundo, yo diría con visiones diferentes, pero con unos acuerdos bastante fuertes en muchas cosas. ¿Eh? La legislación en bioética, el tema de no a la clonación humana reproductiva o la declaración universal de bioética y derechos humanos. O sea, ha habido ya documentos internacionales como aceptados por todos y sobre todo que ha habido una práctica común aceptada por todos. O sea, hoy en día mmm, los investigadores saben que no pueden investigar ni aquí, ni en África, ni en Asia sin pasar por un comité de ética. Y hay comités de ética en prácticamente todos los países, tienen propiamente un sistema de investigación, podemos decir, ¿no? Pero en la gran mayoría de los países hay un sistema de revisión de los protocolos de investigación con redes de comités de ética de investigación. Hay redes de comités de ética asistencial en muchos países también, en México, en Chile, que ayudan a resolver problemas concretos en los centros de salud y en los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una universalización, de hecho, ¿eh? Aunque con distintas visiones, pero de hecho se ha concordado en muchas más cosas de lo que podíamos pensar en un principio. Esto del respeto por la dignidad de la persona, por los valores fundamentales del ser humano, ¿eh? El valor de la confidencialidad, el valor de la libertad y de la autonomía también, entendida de un modo o de otro. O sea, a veces nos provoca un poco la visión norteamericana, no estamos totalmente de acuerdo, pero no cabe duda que resaltar la autonomía de la persona, cuando las personas viven muy coaccionadas por el sistema, es un gran valor también la libertad. O sea, yo creo que hemos ido aprendiendo todos de todos.
y hemos ido complementándolo. No es que digamos, no, es que la bioética norteamericana no nos sirve. No, nos sirve, pero tenemos que ver cómo la aplicamos en nuestros países con nuestros problemas más específicos. Entonces, yo creo que es muy positivo ver que se complementan las visiones, ¿eh? Que nos ayudamos unos a otros a tratar de pensar y de debatir sobre temas y de dar soluciones positivas a los problemas que tenemos en el país. Por ejemplo, otro ejemplo, los norteamericanos sí que saben bastante del buen uso de los recursos económicos en salud, ¿eh? Son unos expertos en no gastar más dinero del que se necesite y en gastarlo muy bien y en ver las investigaciones. Bueno, de eso podemos aprender todos, ¿eh? De los comités de ética norteamericanos hemos aprendido todos, en definitiva. Todo lo que se ha hecho de regulación en nuestros países ha venido de ahí. Pero a la vez nosotros estamos aportando esta visión un poco como más humana, o más humanizada de lo que es lo que debe ser la atención de salud y de una bioética del cuidado también, ¿eh? Más centrada en la persona. Y esto es no solamente propio de Latinoamérica, también en partes de África está muy presente, ¿eh? En Europa está cada vez más presente porque empiezan a tener problemas que no tenían antes y que son algunos de los que tenemos nosotros desde hace años, ¿eh? Ahora tienen mucha inmigración, ahora tienen mucha gente marginada en la sociedad, ahora tienen mucha más gente vulnerable con las crisis sociales y económicas que han pasado también. Entonces ahora se están preocupando mucho más de qué es lo que estábamos, cómo estábamos tratando de resolver nosotros esos problemas aquí. Bien, o sea, yo creo que se ha conseguido una universalización de hecho. Centros académicos que conversan entre sí, grupos de bioética, que son internacionales ya. O sea, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero en muchas yo pienso que conseguimos acuerdos importantes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Yo creo que por el tiempo damos espacio a una última pregunta. Sin embargo, como les comenté, en medida de lo posible trataremos de enviarles todos sus comentarios y felicitaciones al doctor Correa. Eh, Esta última pregunta que voy a realizar sí capta la esencia de otros comentarios y participaciones de los asistentes. Y también me parece muy importante en este momento, ya para cerrar la sesión, ¿cuál considera usted, doctor, que es la tarea pendiente que debemos realizar desde la bioética para mejorar las condiciones de vulnerabilidad en Latinoamérica? Sí, yo creo que lo primero es tener presentes esas condiciones en nuestro trabajo. O sea, no podemos trabajar en bioética sin tener en cuenta cuál es y cómo es la población a la que nos estamos dirigiendo. ¿Qué ocurre con nuestros sistemas de salud, con la atención de las personas en los consultorios, en los centros de atención primaria, en los hospitales? ¿Cómo son nuestras listas de espera? ¿Cuántos recursos tiene el Estado para gastar en salud? ¿Qué tal los gasta? ¿Los gasta bien? ¿Los gasta mal? O sea, ¿hay corrupción? ¿No hay corrupción? O sea, tenemos desde la bioética no podemos solamente estar como en el ámbito ideal de cómo debería ser la relación médico-paciente, por ejemplo, sino cómo será de hecho esa relación médico-paciente hoy y en día en nuestro país, aquí, en este hospital o en este país. De forma que veremos enseguida que esa relación está interferida por otras muchas, por instituciones de salud, por los seguros de salud,
por las políticas de salud y que todo eso conlleva una serie de problemas éticos. Entonces no podemos resolver unos sin los otros. No podemos simplemente decir, bueno, vamos a tratar de conseguir que se porten bien los médicos, por un lado, y que se porten bien los pacientes, por otro. Que sean buenos pacientes y que haya unas relaciones de cordialidad y que se llegue a un entendimiento. Eso sí es importante, ¿eh? Pero en cierto modo tenemos que ayudar a cambiar el, el, los, los, sistemas en que estamos, ¿eh? Eh, porque esos son, ahí es donde se muestra muchas veces la vulnerabilidad de las personas. O sea, la persona que tiene que esperar un montón de tiempo en lista de espera, porque se atiende por lo público y no tiene dinero para ir a una clínica privada, esa persona nos interesa especialmente. Esos pacientes nos interesan especialmente. Tenemos que tratar es más urgente solucionar eso a lo mejor que solucionar un problema, ¿no?, acerca de la clonación de seres humanos, que por el momento todavía no es un gran problema, ¿eh? O a veces nos metemos en problemas como inteligencia artificial, muy bien, no digo que no, pero tenemos problemas muy apremiantes de la población nuestra más vulnerable, que son los que deben ser prioritarios en nuestra... ¿eh? Eso es lo que yo diría. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Sí, ya para finalizar, pues no me queda más que agradecerle mucho. En lo personal me gustó muchísimo su presentación, muy clara, muy precisa con los puntos. Entonces, sin más, le agradezco, doctor, nuevamente. A todos los que nos acompañaron también en esta sesión, les agradecemos y les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que puedan asistir a las próximas sesiones de este seminario de educación continua de la maestría de bioética del CIS. Doctor, muchas gracias. No nos despedimos de usted. Esperamos seguir en contacto y tener más oportunidades como esta. Muchísimas Bien. gracias a todos y hasta luego. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Hasta luego.